Cordial saludo, soy Mario Ávila. Les voy a explicar brevemente cómo realizar el ejercicio de la primera actividad del, del problema 2 del curso de herramientas informáticas. Entonces descargamos el archivo. Todos los insumos de la actividad los encontramos en el paso 5. Descargamos el archivo, este que dice archivos.zip. Voy a mostrar en carpetas, aquí lo descargo en la carpeta que ustedes lo coloquen, le dan clic derecho, extraer. Tienen que fijarse bien en la carpeta donde quedó descargada. A mí me quedó en esta ruta. Igual lo puedo copiar y mover a la carpeta que yo quiera. Entonces aquí están los 5 archivos. Ustedes deben escoger un archivo de estos para trabajar. El que escojan inmediatamente lo tienen que anunciar en el foro para que otro estudiante no lo coja. Yo voy a escoger ahorita para el ejercicio el 4. Igual todos los que escojan tienen el mismo grado de dificultad. Entonces este es el inventario de productos sobre el cual van a trabajar. Y lo primero que vamos a hacer es, bueno, si miramos el archivo, aquí el archivo está compuesto por varias columnas. La primera es nombre de los elementos del inventario. Aquí está el número de identificación del responsable, el nombre del responsable, el género, la fecha de ingreso. Todos tienen la misma fecha de ingreso. La cantidad de este producto o de este elemento y el valor. Entonces aquí hay una columna que es el valor total, la cual es una columna que vamos a calcular y lo vamos a hacer mediante la fórmula. El valor total de monitores de 14 pulgadas, el valor unitario es 498.336 y hay una cantidad de 8. Para calcular el valor total, pues bastaría con multiplicar la cantidad por el valor unitario. Entonces coloco igual, señalo cantidad, o sea la celda H2 por la celda I2. Y entonces ya aquí me da el valor total. Ahora lo que hago es copiar esta celda. Mira que para copiar la celda me ubico aquí en la esquina inferior derecha hasta que el mouse se haga cruz negra, y arrastro hacia abajo. Entonces ya ahí he copiado la fórmula, la he replicado y he obtenido todos los valores totales. Entonces esa es la primera actividad que van a hacer. No olviden ir guardando el archivo. Aquí lo voy a guardar en el escritorio. Entonces voy a ir a la hoja cálculos y aquí me piden una serie de cálculos para realizar. Dice utilizando solamente funciones debe hallar los 10 cantidades solicitadas.
No se deben colocar valores manualmente, no se debe copiar la información de la hoja inventario. Todas las funciones deben hacer relación a la hoja. Ok, entonces dice cuál es el valor total del inventario. Entonces, como pudimos observar ahorita, para calcular ese valor tendríamos que sumar todos estos valores de la columna valor total. Pero lo vamos a hacer acá. Entonces podemos usar la función autosuma o suma. Aquí me voy a fx. Voy a poner todos. Aquí esto está, las funciones están ordenadas en orden alfabético. Digito la S para que me salgan la función de suma. Y aquí la tengo. Suma. Entonces aquí coloco el rango de celdas que voy a sumar. Me puedo ir a la hoja inventario. Observen que aquí me sale inventario admiración. Y voy a seleccionar todo el rango de celdas que voy a sumar. Desde la J2 hasta la J41. Observen que esta es la columna J, J2 a J41. Y le doy a aceptar. Automáticamente me coloca el valor de 112.432.184, que es el valor que debe sumar esta columna. Mira, observen que es desde la J2 hasta la J41. Y aquí está desde la J2 a la J41. Entonces ya tenemos el primer punto, pasamos al siguiente: ¿cuál es el mayor valor de los elementos del inventario? Para eso voy a usar una función que es la función max. Aquí, mira que aquí tengo estas funciones por categoría. Eh, Puedo poner todas para que me salgan todas y usar las letras para ubicarlas. Recuerden que están ordenadas alfabéticamente, entonces voy a usar la función max para calcular el valor máximo. Aquí la tengo. Entonces lo que voy a calcular es el mayor valor de los elementos del inventario. Eh, Debe ser el valor unitario, ¿no? Entonces selecciono el rango, pero ya no del valor total, sino del valor unitario. Y igual desde la I2 hasta la I41 le doy a aceptar y entonces me dice que el mayor valor es 4.236.014. Esto lo podríamos verificar aquí con una rápida observación, si efectivamente este es el mayor valor. Eh, Vamos a calcular cuál es el menor valor de los elementos del inventario. Es igual que el anterior, pero lo hacen con la función min. También nos ubicamos en la M. Selecciono acá y pulso M. Y aquí está la función min. Es igual que el anterior, así que solo tienen que coger aquí el rango de celda del que van a extraer el valor min.
Eso no lo voy a hacer porque ya es igual aplicar el método anterior, pero con la función min. ¿Cuál es el valor promedio de los elementos del inventario? Eh, para este usamos la función promedio. El, el, el valor promedio, igual usamos la función promedio. Eh, Aquí está promedio. Y también selecciono el rango. El valor promedio de los elementos del inventario. Voy a la hoja inventario y selecciono el rango. Me dice que el promedio es 642.000. Dice la siguiente pregunta, la 6, ¿cuántos responsables por elemento pertenece el género femenino? ¿A cuántos responsables por elemento pertenece el género, pertenece al género femenino? Entonces ahí vamos a usar la función contar para ver quiénes son de género femenino de los responsables. Entonces vamos aquí a fx y usamos la función contar. Contar. Y entonces tengo que ir a la hoja inventario y seleccionar el género, la columna género. Una forma de seleccionar el género rápidamente es ubicarme en la primera celda, pulsar la tecla Shift y Control y presionar flecha abajo. Pero igual lo puedo hacer con el mouse como lo he venido haciendo. Bueno, aquí me contó en 0. Voy a revisar la fórmula. Sería contar sí. La función contar sí. Voy a borrar. Contar punto sí. Y voy a seleccionar el rango. Y el criterio es femenino, ¿no? Femenino. Entonces aquí voy a escoger femenino en el criterio para contar. Y dice que hay 28 responsables de género femenino. Eh, ¿Cuántos responsables por elementos pertenecen al género masculino? Igual aplicamos la misma fórmula pero con criterio. Aquí criterio masculino. Aplicamos esta misma fórmula. Entonces no creo que tengan problema con esta porque es igual, solo que escogen femenino en el criterio. Y dice acá cuál es el valor que más se repite de los elementos del inventario. El valor que más se repite, esa es una fórmula, una función estadística. El elemento que más se repite
lo constituye la moda. La moda, ustedes saben que el término moda se deriva de lo que más se usa. Entonces, vamos aquí a fx y podemos poner aquí en funciones estadísticas y tomamos moda. Vamos a usar moda 1. Vamos a ir a inventario, a la hoja inventario, y la moda es del el elemento que más se repite, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la columna elementos. Pulso la tecla Shift Control flecha abajo y salió mala. ¿Cuál es el valor que más se repite de los elementos del inventario? Voy a rectificar. La función estadística. Tomo moda 1. Es porque se tiene que hacer sobre datos. ¿Cuál es el valor? El valor. Sí, aquí es donde está el problema. Tengo que seleccionar es la columna valor, porque la moda se calcula sobre datos numéricos. Entonces voy a corregir aquí. Entonces este es el valor que más se repite. Dice cuál es la cantidad promedio de los elementos del inventario. La cantidad promedio, igual ya aquí hice un cálculo para el valor promedio. Tienen que aplicar lo del punto 4. Se hace exactamente el mismo procedimiento, pero se aplica sobre la columna cantidad. ¿Cuál es el valor total de los elementos siempre y cuando sean inferior a 1.000.000? O sea que solo vamos a seleccionar los menores a 1.000.000. Dice el valor total de los elementos, o sea que necesitamos sumar siempre y cuando sea menor de 1.000.000. Entonces usamos la función sumar.si. Aquí voy a poner todo. Me voy a Selecciono acá en el nombre de las funciones y voy a poner S de suma. S de suma. No la veo. Sumar.si. Esta. Entonces dice el rango. ¿Cuál es el valor total de los elementos? Siempre y cuando sea menor a 1.000.000. Bueno, voy a la columna valor total de inventario. Selecciono el rango. Y el criterio es que sean menores a 1.000.000.
Entonces aquí uso el símbolo menor y escribo el valor, y esta sería la suma, serían 6.085.750. Dice cuántos elementos tienen el punto 10, cuántos elementos tienen un valor por unidad superior a 999. Aquí sería la función. Como me preguntan cuánto, sería contar los elementos, ¿no? Ya creo que hicimos en el punto 5 contar. Y aquí está la fórmula, contar. Pero esta es con condición. Con condición. Bueno, vamos a hacerla. Me ubico aquí en la C. Contar punto sí. El rango de lo que voy a contar elementos que tienen un valor por unidad superior a 999. Entonces, valor por unidad, ¿verdad? Selecciono el rango desde la I2 hasta la I41 y el criterio es que sean mayores. El símbolo mayor es este, y voy a colocar la cantidad. Dice que 6 son mayores a ese valor. Bueno, ya he terminado con esta hoja, guardo y paso a la siguiente hoja. Acá me piden cálculo de dice, haya las cantidades solicitadas de acuerdo con los elementos del inventario. Se deben utilizar funciones que hagan referencia a la hoja inventario. Luego insertar un gráfico. Entonces lo primero que vamos a hacer es llenar esta tablita. Nos piden labor, cantidad. Cantidad, vamos a contar las cantidades de papelógrafo. Entonces sería contar, ¿verdad? Ayer las cantidades, vamos a buscar la función contar. Contar con condición, o sea, contar punto sí. El rango vamos a contar elementos, ¿verdad? Y el criterio es que sean papelógrafo. Entonces aquí nos dio rápidamente el valor de 9 papelógrafos. Ahora podríamos copiar esta fórmula y nos cuenta cada uno de estos. Pero para hacerlo tendríamos que poner fijas las celdas y columnas, porque si copiamos, mira lo que pasa. Eh, el rango va desde la C2 hasta la C41, hasta la C40. Sin embargo, acá podemos observar que se ha rodado el rango desde la 3 hasta la 41, y acá también se va rodando de la 4 a la 42. Este también se rodó desde la 5 hasta la 43. Entonces, como ese rango es fijo, necesitamos que las referencias a las celdas queden referenciadas de manera absoluta. Para eso pulsamos
en el teclado la función F4, F4 y observamos cómo se agrega un signo pesos antes de la C y antes del número de la celda, lo que indica que estas celdas han quedado referenciadas de manera absoluta. Igual hacemos para la columna, perdón, para la celda para el rango inferior de la celda. Esta sí la dejamos referenciada de manera relativa a la C11 para que se vaya corriendo cuando copiemos la fórmula. Entonces aquí vamos y nos damos cuenta que se quedó desde la 2 hasta la 40, lo que significa que quedó correctamente realizado. Voy a ir guardando. Eh, Ahorita voy a hacer un gráfico con estos cálculos. Selecciono la tablita, voy a insertar y escojo el tipo de gráfico que quiero. Ahora para el ejemplo voy a usar este, pero ustedes pueden usar el que bien les parezca, el que muestre la información de manera adecuada. Entonces, entonces aquí ya aquí puedo ver el gráfico. Entonces ya he insertado el gráfico y voy a pasar a realizar la tabla dinámica. Dice elabora una tabla dinámica que muestre las cantidades de veces que aparece un elemento en el inventario. Entonces voy aquí al menú insertar tabla dinámica. Selecciono tabla dinámica. Le voy a decir que seleccione una tabla o rango. Voy a ir a la hoja inventario y voy a seleccionar todos los datos. Aquí marco que en hoja de cálculo existente. También podrían poner nueva hoja de cálculo, pero entonces les va a quedar en otra hoja nueva. Entonces, aquí quedó la tabla dinámica. Entonces, ¿qué me piden de la tabla dinámica? Que muestre la cantidad de veces que aparece un elemento en el inventario. O sea que debo tener unas filas con elementos. Entonces voy a buscar aquí la columna elementos. Aquí nombre del elemento y lo voy a arrastrar hacia la parte donde dice etiquetas de las filas. Y me piden qué cantidad de veces que aparece un elemento en el inventario. O sea, sería el número de veces que se repite. Para eso podría usar la misma columna de elementos. Y aquí me dice cuenta de elementos. Si por alguna razón no sale cuenta, si dice suma, entonces ustedes pueden ir aquí configuración del campo y aseguran que esté en cuenta. Entonces aquí ya me contó
los elementos del inventario. Entonces eso sería lo de la tabla dinámica. Ahora voy a lo de las hojas filtro. Ya estamos terminando. Y dice aquí: copie la tabla de la hoja inventarios y mediante las herramientas filtrar y luego ordenar, organice la información de tal forma que solo se visualicen los valores individuales superiores a 999.999 y los ordene alfabéticamente por nombre del elemento. Entonces lo que voy a hacer es copiar la hoja inventario. ¿Cómo estás? Voy a llevarme todos los datos y los voy a pegar aquí. Voy a ajustar un poco estas columnas. Haciendo doble clic aquí les ajusto el tamaño. Entonces ahora procedo a aplicar el filtro así como me lo solicitan. Dice mediante la herramienta filtrar y luego ordenar, organice la información de tal forma que solo se visualicen los valores individuales. Bueno, entonces voy a aplicar el filtro. Me ubico en cualquier celda de las cabeceras de la columna y voy aquí a la herramienta ordenar y filtrar y voy a colocar filtro. Observen que se han puesto unas flechitas aquí, lo que indica que ya están los filtros aplicados. Dice que solo se visualicen los valores individuales superiores a 999.999. Valores individuales, o sea, valores unitarios. Entonces, aquí selecciono filtros numéricos para poder aplicar el criterio de que solo me muestre valores superiores a 999.999, por lo cual tendría que usar la opción mayor o igual que o mayor que, porque si no me va a tomar los mayores. Si dijera valores mayores o iguales, superiores o iguales, escogería mayor o igual que, pero como solo me pide mayores, entonces selecciono mayor que y aquí digito la cantidad 999.999 y se ha arrojado este valor. Ahora me solicitan que los ordene por orden alfabético. Entonces aquí aplico orden personalizado acá en la opción de ordenar. Selecciono el campo por el que voy a ordenar, que es nombre del elemento. Por el nombre del elemento, de la A a la Z. Y aquí me han quedado ordenados alfabéticamente. Con esto ya he terminado este ejercicio. Muchas gracias. La idea es que realicen este ejercicio y lo aporten en el foro como como la primera actividad.
Muchas gracias.